el Tau. Spagia ha cambiado un poco la dinámica de estos últimos 3 partidos. Ahí vemos el DKV. El DKV, donde salen de inicial Ricky y Rudy Fernández y Ferran Laviña de 3 y Jagla y Hernández Fonseca de pívot. Quizá esta posición de 3 de Ferran Laviña puede contrastar con el otro 5 inicial que tendrá enfrente el Tau, ya que Spagia ha cambiado la idea de los últimos partidos de mantener durante las 3 últimas victorias el mismo 5. Hoy ha cambiado y vemos ya aparecer a Pete Michael en el 5 inicial, un hombre grande que en teoría parece ser el que va a tener ventaja de altura sobre Ferran Laviña, ¿no? Y no aparece McDonald, que era el que empezaba el 5 inicial últimamente en lugar de Splitter. Es que Spagia es muy práctico en este sentido. Entonces un jugador que ayer estaba de dulce le quiere dar la oportunidad que salga de titular, a ver si sigue con la racha que tenía ayer. Y Aito un poco previendo la situación de Teletovic de jugar muy exterior, saca un pívot que aparte de tener gran envergadura como es Jagla, también está habituado a jugar a posiciones externas para dejar más espacio al jugador de dentro, ¿no? Hemos visto a los árbitros del partido, Amorós y Errezuelo, Conde, que tengan suerte para esta final de la Copa del Rey. Pues todo a punto. Qué tensión en estos momentos. Sí, pabellón totalmente mudo. En estas finales, cuando se está a punto ya Amorós de lanzar el balón arriba al aire, los minutos iniciales también pueden ser determinantes. Claro. Recordemos la final del año pasado. Primera bola para el DKV Juventud. Ferran Laviña para Edu Hernández Fonseca. Rudy. Bola interior para Edu. Se la va a jugar Edu. Pasos. Sí, otro dato, recordemos el partido de Liga. Aquí en los 2 primeros cuartos Rudy dio un espectáculo y a partir del tercero Pete Michael se encargó individualmente de él, sin cambios en los bloqueos, y la verdad que fue la diferencia del partido. Ahora lo hemos visto ya también, Pete Michael defiende a Rudy Fernández. En ese partido que ganó el Tau 80-73, al descanso ganaba por 15 la Peña. Sí, sí. Pero en el tercer cuarto el Tau le metió 34 puntos en 10 minutos. Y el DKV ya defendiendo muy fuerte las líneas de paso. Ahora se le ha ido a Rudy. Primera canasta de la final para Igor Rakosevic. Otro jugador también que puede ser de los deseados. Vemos el detalle, ¿no? Pete Michael ya siempre encima de Rudy. No va a hacer cambios. Intenta que no reciba el balón. Ferran Laviña para Jagla pintando el triple, busca la penetración, ha cortado Thiago Splitter. Qué bien Splitter, que se pasó de frenada, sí, salió pero... y recuperó muy bien. Exacto, ayudó a un exterior y después robó el balón. Rakosevic. Ya pide el bloqueo, esa jugada que entre los dos sale también. Dobles. Sí. Una jugada, una acción que están pitando en esta Copa. El descanso de la bola en la palma de la mano. Ahí que le hizo muy exagerado, ¿no? Neven Spagia, un título en la Liga CB, la Supercopa. Para evitar eso es imprescindible el último bote, siempre darlo muy fuerte. Ferran Laviña para Ricky, busca la línea de fondo Ricky. Dejando para Jagla, que se juega el triple. Jagla, primer triple del partido, triple para Jagla. Recordemos ayer Jagla, de los 13 triples de la Peña, colaboró, impresionante, y además estuvo muy acertado en los porcentajes. Jugada típica del Tau, bloqueo de Rakosevic a Splitter para recibir en el poste bajo. Intentando jugar por... Tapón, puesto la mano Edu, tapón. Intentando jugar con fuerza, Edu Hernández Fonseca, que no se movió y con la envergadura que tiene le puso este tapón. Rudy. Sigue a Splitter ayudando muy bien a Pete Michael y después Michael recupera con Rudy y Rudy tiene que soltar el balón de momento. Se juega, no, la finta de Ricky. Jagla se tiene que jugar el triple. Jagla, tablero, triple. Bueno, Jagla, tablero. Este tenía que tirarlo porque se agotaba la posesión. Y lo tiró y tuvo una pizquita de suerte. Bueno, 2 triples, 6 puntos para el DKV. Ayer metió 13. Hay falta de Edu. Siempre. Además, un golpe. El alemán, el único jugador que ha anotado en el DKV. 2 de 2 en triples.
Edu, que la anterior vez le aguantó muy bien porque estaba muy pegado a él, pero esta vez le dejó a Splitter como 4 metros, entró con fuerza y se acaba de llevar un golpe en la tripa tremendo. Pablo Prigioni, ahora que se lo ha llevado en la nariz es Ricky. Bola interior para Splitter. Muy Ha cerrado. cortado Ferran Laviña. Bola para Edu Hernández Fonseca. Cada ataque del Tau, balón a Splitter en el lado izquierdo del ataque y en el poste bajo. Su lugar preferido, pero de momento está defendiendo muy bien el DKV esa situación. Ha perdido perdón ahora Pablo Prigioni a Ricky por ese golpe. Lanzamiento Bueno. exteriores de 2 de Edu Hernández Fonseca. Se va doliendo Ricky. Que mira la que se lleva ahí. Involuntario, creo yo. Sí. No, bueno, pero se ve que es involuntario. Él quería llevar el balón al otro lado. Ricky estaba muy pegado, pero son los riesgos también que tiene la defensa tan pegajosa. Ahí vemos el parcial de 0-8. El tapón, no falta de Jagla. Falta Existe. personal de Jan-Hendrik Jagla. Insiste el Tau con este hombre, con Splitter, ahora se ha dado Sí. la falta, pero muy parecidos los dos partidos del Tau a los dos primeros, ¿no? Los primeros compases, un poco nervioso, quizá por el hecho de jugar en casa, la presión de jugar en casa, y esos 2 puntos solo del Tau en lo que llevamos de partido. Es que el Tau lo que está haciendo es empezar los partidos intentando llevar el partido hacia el terreno de la fuerza. Juego interior, juego de percusión, juego de mucho contacto, para luego pegar el cambio y que sean los jugadores exteriores, Rakocevic el que dé la puntilla, ¿no? Ha anotado el segundo Thiago Splitter. Recordemos que en la semifinal el Tau estuvo muy bien en los tiros libres. 22 de 28. Jagla, otro triple. Jagla, ahora no. muy Y otra vez pide perdón. Jagla cuando comete un falla, error siempre pide perdón. Está bien, hay que ser educado. Pablo Prigioni para el triple de Rakocevic. Triple de Rakocevic. Que después de jugar tanto interior con Splitter, parece que el hombre más inspirado es Rakocevic. Primer triple para Igor Rakocevic. Se la Bueno. juega Enrique. Ha forzado la falta. Ahí veíamos sí, cómo Laviña intentaba parar a los dos aleros, a uno no podía llegar. Y ahora Ricky forzando esa falta de Teletovic. Movimiento además de Ricky, de técnica individual tremenda, llevándose el balón por la espalda y sin tener miedo ninguna que Splitter estuviese debajo del aro. Yo quizá de las mejores cosas que hace Ricky es este cambio de mano por la espalda, ¿no? A la velocidad que lo hace, el espacio que gana. Ha fallado el primer lanzamiento de tiros libres Ricky. El segundo la nota. 3 arriba el DKV, 6-9. Y el DKV también, como es habitual en la primero y segundo cuarto, una presión tímida solo para retrasar. Splitter en la pintura, el tapón ahora es de Jagla. Salva la bola Ricky. Corre el DKV, ahí va Rudy. Todavía no se ha estrenado en este partido Rudy Fernández. Y ahora ve que tiene enfrente a Rakocevic que intentará jugársela. Rudy. Están muy pendientes Sí. de él. Cada Sí, vez que sí. pasa un bloqueo, hay ayudas a donde sea, le siguen los jugadores. Ahora el triple de Ricky. No, el rebote para el Tau. Corre Prigioni. Y ahí va Pete Michael. Ha parado Prigioni. Y qué habilidad la de Rakocevic cogiendo ese rebote y sin pisar la línea de fondo y estando pegadito a él, ¿eh? Por parejas del Tau. Recupera de nuevo Ricky. Era un pase muy difícil porque era un picado muy alto y ha tenido tiempo a recuperar los defensores. Lanzamiento de Edu. No, el rebote para Pete Michael. Bueno, ahora hemos entrado en un impasse del partido donde la efectividad ha bajado bastante. Juega Rakocevic, se la pide Pete Michael. Se ha quedado solo Pete Michael. No hay falta de Jagla. Rebote para Ferran Laviña. No se corre, los equipos se tienen un poco de respeto o mucho respeto. Es una final. Juega Rudy. Se juega el triple Ferran Laviña. No, Rudy. Hay falta de Teletovic. La segunda. Y van a entrar los primeros refuerzos para Juventud. Entra Barton y Malek. Mira lo que se están dando ahí. De todo menos la gracia. Y en el Tau también hay cambios. Esas dos faltas personales de Teletovic. Le llevan al banquillo, ha entrado Muonek.
Letovic hablando con Neven Spagia. 2 faltas de Tau y 2 faltas de este jugador. Tiros libres para Rudy. Anota el primero. Primer punto para Rudy. Y otra opción, la última que hemos visto, ¿no? de Tau, puede ser la de Pete Michael, que hasta el momento no ha recibido balones para entrar en juego. Anota los 2 tiros libres, los 2 primeros puntos para Rudy. 6-11. Más 5 de DKV Juventud. Prigioni, Moneke, Rakosevic, Pete Michael. Jugando por fuera ahora el Tau y 7 segundos de posesión ya. Han hecho cambios. El triple de Rakosevic. No, la bola va a ser para la Peña. Estaba Splitter defendido por Ferran Laviña y el Tau no se dio cuenta. Han cambiado el balón de lado. Sí. Han jugado por el otro lado. Sube Mallet. Mallet, otro de los jugadores que ayer demostró una extraordinaria seguridad en los triples. Era para Ferran Laviña. Barton. Jugando de 4. Rudy. Dejaba la posesión. No ha podido Rudy de momento. Se juega el triple Rudy. Muy mal. La ha tocado Aro. Esa bola es para el Tau. Está teniendo problemas Rudy para atacar a Pete Michael. Sí. Estos son los juegos de psicológicos, sí. ¿no? Es decir, en la liga este tío me defendió muy bien y ahora vuelves a tenerlo enfrente. Le están realizando muy buenas ayudas los tiros a Pete Michael y de momento Rudy no encuentra el camino. Splitter, poste bajo. Ante él, Edu Hernández Fonseca. Pinta de Mallet, pinta de Laviña. Sí. Pinta de Mallet. Rakosevic el triple. No, Pablo Prigioni. Estuvo a punto de palmear para conseguir la canasta. Hemos visto la típica acción defensiva de Aito, ¿no? Un pívot defendiendo a otro pívot y los 2 pequeños de fuera haciendo fintas para hacer dudar al hombre que tiene el balón, ¿no? Fintar a Mallet, fintar a Laviña. Rudy. Pasos de Rudy. Que se queja o se sorprende. Sorprende, sí. Parecía que había pivotado bien y que se iba por el centro de la defensa. Movió el pie de atrás, que no se ve ahí exactamente si lo movió, pero si no, el movimiento estaba bien. Ha entrado en pista el Capi. Otro movimiento del para Tau, Sergi Vidal. En el banquillo ahora Rakosevic. Pete Michael. Juega la penetración Pete Michael. Falta personal de Ferran Laviña. Y el Tau que está, salvo el triple de Rakosevic, que está ahí intentando jugar muy interior, muy llevando a los jugadores de la Peña debajo de su aro. Ahí vemos esos pasos. Sí, arrastra un poco el pie de pivote. Y tiempo muerto del Fernando Buesarena. Ha metido el primer tiro libre Pete Michael, ahí va con el segundo, también lo mete. 8-11 a 3 se coloca el Tau. Después del tiempo muerto ha entrado Pau Ribas por Ferran Laviña, que estaba haciendo un buen marcaje a Pete Michael. Y Pau Ribas, que ayer tuvo unos inicios de partido también muy efectivos. Mallet. Dejando para Barton. Últimos 3 minutos del primer cuarto, bola interior para Edu. Se la va a jugar Edu. El tiro a tabla no entra, rebote para Pete Michael. Bonito duelo también entre Edu y Splitter. Los dos grandes jugadores. Todos los sentidos, ¿no? Sí. Grandes y fuertes. Grandes y fuertes. Juega Pete Michael para Sergi Vidal. Cambiando de lado esa bola. Prigioni. 3 segundos de posesión. Se la va a jugar Pablo Prigioni. ¡Qué canasta de Pablo! Hasta tabla de Pablo Prigioni. Y por encima del brazo de Edu, que no es moco de pavo. Juega Mallet, ahora el triple de Mallet. No. El rebote para Edu Hernández Fonseca. Abre para Rudy, el triple de Rudy. No. El rebote va a ser para la Peña. Y ahora Rudy, que se ha visto completamente solo para lanzar este triple, pues bueno, dice, le ha llegado y este me lo tiro, claro. Ya está un pelín acelerado en el lanzamiento. Acabó el duelo Splitter Edu, porque Edu se ha sentado y ha entrado Molso.
Ahora el triple, va a haber falta en ataque. Ah, no, en defensa. En defensa. De Pablo Prigioni. Qué bien ha salido Mallet para tirar, ¿eh? Es la primera de Pablo. Saca de banda Rudy. Robo de Splitter. Pete Michael. Canasta fácil de Pete Michael. Pone al Pau por delante. 12-11. No encuentra facilidad el DKV para correr y sus ataques en 5 contra 5 no están siendo efectivos de momento. Pau Rivas. Deja para Moiso dentro de la pintura ya, media vuelta de Moiso. No, el rebote para Rudy. Demostrando la habilidad que tiene, ¿eh? Sí, no, y el interés y la intensidad. Y si no te salen las cosas desde lejos, los triples, tal, por lo menos aporta algo al equipo y cuenta ahí. Barton, el contraataque para Pau Rivas. No ha entrado esa canasta de Pau Rivas. De hecho es lo que buscaba el DKV, ¿no? Un robo de balón para salir en contraataque. Y le daba el ok Neven Spaglia a sus chicos en esa defensa. Pablo Prigioni para Vidal. Bien, ahora la penetración de Sergi Vidal, a lo pasado no, el rebote para Splitter, se le queda la bola atrás, recupera Muoneke, ahí va Muoneke, no hay falta, qué lucha por el balón, para el Tau. Se ha equivocado, Amorós. Es balón para el Tau. Y ahora Hierrezuelo se lo está comentando. Rectificar. Bien. Está bien la decisión. Es que Es de sabios. ¿Sí? saltó todo el banquillo del Tau como si tuvieran muelles, pero vamos. Y además era clara. Ahora cogerá el rebote Muoneke y Mallet toca el balón. Toca el balón por detrás. Exacto, ese Mallet que es tan pequeñito que estaba por detrás, y Hierrezuelo lo vio, Amorós que estaba aquí, pues no lo vio. Splitter para Muoneke, dentro de la pintura, canasta de Muoneke. Ya se está entonando el Tau y sobre todo empiezan a participar otros jugadores, ¿no? Que no fueran solo Splitter y Rakosevic del principio. Vamos a ver porque se para el juego. Que debe tener sangre. Muoneke. El corte que se ha hecho, sí. Y entra Teletovic con las dos faltas para defender 15 segundos. 15 segundos. Peligro, ¿no? Porque si el DKV ahora está listo, va a dar un balón a Lubos Barton para intentar forzar la tercera de Teletovic. Rudy. Pues, Pero no, ¿eh? No, la intención es Rudy, 1 contra 1. Ahí va Rudy. Ha defendido muy bien Pete Michael. Y ahora hay falta de Barton. Bueno, Pete Michael, de momento, el hombre del partido, ¿eh? Fíjate cómo le animan sus compañeros, porque saben que esto es una acción que tiene efectos psicológicos. Oye el pique que había entre Rudy y Pete Michael. Efectivamente. Había pique antes de este tiempo muerto. ¿Podría ser Pete Michael MVP por ser buen defensor de Rudy, Joan? Efectivamente, además le está demostrando este robo. Y no solo es el robo en sí, sino el factor psicológico que ello lleva. Se han dado cuenta todos los jugadores de los dos banquillos, ¿no? Le han animado a sus compañeros. A Rudy también está ahora un pelín más acelerado de lo normal. Pase y a partir de aquí ya estamos dos llegando, dos Jerón en el medio. Ellos no van a tener tiempo de hacer, que no. They don't have time passing to the side. Pues you are between them all, and like that you are here in the middle. That's my position. Vale, vamos allá. Joan, ¿has podido oír algo, Joan? No, bueno, que preparaba una acción para el ambiente. Bueno, el ambiente es muy fuerte, ¿no? Pero preparaba una acción de 5 segundos para el ataque. Lo que pasa es que el Tau saca de banda. Juega Sergi Vidal para Rakosevic, pintando el triple, se le escapa la bola a Teletovic. Se acaba el primer cuarto de la final de la Copa del Rey. Tau Cerámica 14, DKV Juventud 13. Segundo tiempo.
Acaba de empezar el segundo cuarto, 1 arriba, Tau Cerámica. Sí, no, decía que me equivoqué yo en la acción anterior, ¿no? Porque todo lo que preparaba Ito era para defender esa acción del Tau en ataque. Pete Michael, movimiento de Pete Michael con mucha fuerza y 2+1. Canasta de Pete Michael. Tú decías, Arsenio, que podía ser el MVP de defensa y no, es en defensa y además en ataque. Lleva 6 puntos. Está desequilibrando el partido este jugador. Sí, además no solo con los tiros, sino con penetraciones, con acciones además muy personales y la verdad es que está encontrando el Tau en él un filón. Claro, y además fíjate que cuando estaba Splitter jugaban con Splitter, ¿no? Y ahora no está Splitter, su primera opción es buscar a Pete Michael. Ha habido falta ahí en ese intento de robar la bola de Planinic. Sobre Ricky, que ha aprovechado para hacer ese cambio que decía yo, ¿no? Pasarse el balón por detrás de la espalda con una habilidad extraordinaria. Juega Mallet para Ricky. La agresividad defensiva del Tau. Muy difícil esa acción de Ricky. Ahora Moiso. Hay falta de Pete Michael. Era la primera. Moiso, que ayer a lo mejor no estuvo especialmente acertado porque fue castigado por las faltas, pero que en el partido anterior contra Pamesa realizó un gran partido con mucho trabajo oscuro y que está en buen momento de forma. Tiros libres para Moiso. El primero lo falla. 3 de 5 el DKV en tiros libres. Ya se prepara Aito para realizar un cambio defensivo después del tiro libre de Moiso. El segundo sí lo anota. Vamos a ver ese cambio defensivo. Un cambio defensivo que lo está explicando con los puños cerrados para arriba. Sí. Presión de los tres pequeños. Toda la pista. Ahí la intenta pasar Sergi Vidal. Recuerden que tienen 8 segundos para pasar en el medio del campo. Juega Planinic. Defendido por Jagla muy lejos. ¿Cómo hizo? Bueno. Superioridad 5 contra 4. Claro. Y ahí va Mallet. Consiguió zafarse de Jagla. El triple de Ricky. No, el rebote para McDonald. Hoy la Peña está en 2 de 9 en triples. 2 de 9. Y 2 de 7 solo de 2, es decir, solo ha conseguido 4 canastas. Planinic. Ahí va Planinic para Muoneke. El triple ahora de Muoneke. Triple de Muoneke. Que después de aquel triple contra Unicaja ha cogido confianza desde la larga distancia. Sí, el Tau siguiendo fiel a tres que meto dentro de la zona, una que saco fuera y que tiro desde fuera, ¿no? Ahora el triple de Barton. No, 2 de 10 en triples el DKV. Ahora otro error también y Conde rectifica. Se dio cuenta. La verdad es que a veces la inercia del partido te lleva a enviar el brazo hacia un lado y luego piensas y dices, no, si era quería decir para el otro, lo que pasa es que se me ha levantado este brazo. Sí, se ha visto claramente que era fuera de McDonald's. Fíjate la ovación que se lleva Pete Michael. Y que lo cambia, pues claro, aprovechando que Rudy no está, pues también le da descanso. Juega Mallet. 6 arriba el Tau, es la máxima diferencia. Mallet. Y qué agresiva la defensa del Tau. Mira, Sergi. Moiso, va a haber falta. ¿Quién? McDonald, sí. Se reconoce. Pero la agresividad que tienen para que el DKV no encuentre ese juego que tanto lo alimenta, que es el juego por fuera, el triple que te pueda meter en un momento, que son canastas que reactivan al equipo, ¿no? Ellos prefieren que penetren y vamos a arriesgarnos a ver lo que pueda pasar. Barton. Tocando con los dedos Barton para salvar esa bola. Jagla para Ricky Rubio. Dificultades. Ahí va Ricky pasándose la bola por detrás de la espalda. Canasta de Ricky. Que este cambio por detrás, que lo realizan muchos jugadores, no creo que haya ninguno en Europa que lo realice mejor que Ricky. Juega Muoneke. Bueno, ¿hay mucho decir o no, Fernando? Está bien, pero ¿estás dando alguna pista? McDonald en el poste bajo. Media vuelta de McDonald. Gran acción de McDonald.
Primero yéndose buscando el camino hacia el centro de la zona y luego una vez que el pívot le controla y la había cerrado, buscando la línea de fondo muy rápido y muy bien, muy hábil. Mallet para Jagla, otro triple del alemán. No, rebote para McDonald. Y el Tau en ataque, lado izquierdo del ataque, poste bajo para los pivots, lado derecho para Pete Michael, que es zurdo. Otra vez McDonald ahí en el lado derecho. Y ahora Planinic para jugar contra Ricky Rubio. Lado izquierdo, perdón. Planinic. El lanzamiento de Planinic. Se sale la bola de Planinic. Y el DKV que lleva un paupérrimo 2 de 11 tiros de 3. Y se sigue empecinando en tirar esos tiros cuando le saca mayor rendimiento a las... El público que se enfada con Ricky Rubio porque ha pegado, al fallar esta canasta, pues la rabia le ha salido y ha pegado a la canasta y bueno, pues el público eso no se lo perdona. Pues si no le duele a la canasta. La parte blandita que hay debajo de la canasta. Ya digo que la canasta no le duele, que le puede pegar, que no se enfaden con él. Bueno, hay que decir que hoy el Juventud no está jugando en casa precisamente. Que aunque tengan 650 fieles aficionados aquí animándoles, la mayoría del Buesa Arena está con el Tau, como es lógico. Y tanto, hay muchas camisetas rojas y muchas bufandas de gente del Tau, lógicamente. Ahí vemos la falta repetida de Planinic. Es la segunda de Zoran Planinic. Con problemas para poner la bola en juego. Mallet. Jagla. Barton. Poste bajo para Barton. Pintando ahora el triple Jagla, pero lo vuelve a tirar. Y no. Moiso se la lleva Jasaitis. 2 de 12 en triples de KV Juventud. Y rápidamente ya el balón en el otro lado, buscando a McDonald y cortando falta. Falta de Moiso. El Tau a lo suyo, un juego mucho más equilibrado, buscando balones interiores y de vez en cuando tirándose un triple. Y Sí, ha tirado solo 4, ha metido 2, en cambio ha tirado 13 veces de 2 el Tau. Claro, y en cambio el DKV lo que está es intentando buscar esa canasta que les meta a ellos psicológicamente en el partido, ¿no? Ha anotado Will McDonald el primero. Ahí va con el segundo, falla el segundo. Máxima diferencia para Tau Cerámica. Más 7. Juega Mallet. Deja para Jagla. Barton. Recupera muy bien los pivots. El triple de Barton tampoco entra. 2 de 13 en triples la Peña. Los pivots del Tau recuperan muy bien a su hombre y obligan a que no haya pases interiores y se la tienen que jugar de fuera, lanzamientos exteriores que de momento no están nada acertados. Ahora el triple es de Muoneke, no, rebote para Jagla. Ricky está intentando llegar más rápido al ataque, pero de momento no lo consigue su equipo. Pues además le están defendiendo muy bien la salida del primer pase. Tampoco anota ahora Moiso, el rebote en ataque es para el alemán Jagla, tampoco, rebote para Muoneke. A ver, falta. Falta de Barton. Y Aito no tiene más remedio que sacar a Rudy para intentar, sobre todo, anotar con más facilidad. La verdad es que el Juventud lleva 16 puntos en 15 minutos. Sí. Un equipo que está acostumbrado a meter 86 por partido. Sí, pero tampoco, digamos que lo que le está pasando es que no encuentran ese camino de juego rápido del contraataque. A ver, atención a Planinic, que se colocará debajo. No, ha renunciado y se ha abierto. Planinic, McDonald, la finta es buena, sigue McDonald, Planinic. 3 segundos, el triple de Planinic, no, rebote para McDonald, canasta de Will McDonald. Están superando los pivots del Tau a los pivots del DKV. Máxima diferencia para Tau, más 9. En este cuarto, 11 DKV, 3. Perdón, 11 Tau, 3 DKV. Sí. El DKV no le sale ni tan siquiera la Lihook. Una jugada que nos deleitó varias veces con ella a lo largo de esta copa. Planinic, Vidal.
Ataque de Pjanic, tercera. Tercera falta personal de Zoran Pjanic. Que le lleva al banquillo y le sustituye Pablo Prigioni. Y Pjanic que se va bastante enfadado después de esta tercera falta personal. Hay tiempo muerto en el Fernando Buesa Arena. Los afortunados podrán ganar un viaje de punto. Jugando la Peña, Jagla, Ferran Laviña. Juega Rudy. 4 puntos lleva Rudy, el lanzamiento de Rudy, triple no. 2 de 13 en triples. DKV Juventud. Ahora Prigioni ha salido por Pjanic. Sí. Por las faltas de este y aparte para aguantar ahí esa presión. Vidal, penetración de Vidal, ha puesto la mano Jagla. Esa bola casi nos llega a nosotros. DKV lleva 3 de 12 en tiros de 2, 2 de 13 en tiros de 3. Solo ha anotado 5 canastas en juego. Ahora el triple de Prigioni. Triple de Prigioni. Y totalmente dominado el partido por parte del TAO. El DKV no encuentra soluciones en ataque. Ahora con Hernández Fonseca. Falta antideportiva de Muoneke. Falta antideportiva de Muoneke. Fue con todo a buscar el tapón a Edu. No encontró el balón, pero sí encontró a Edu. Entonces se seca. Mira, fútbol. La acción repetida, esa falta antideportiva tendrá tiros libres Edu Hernández Fonseca y luego posesión. Ahí sí, ha puesto en pista a Edu. Es un jugador que está en buena forma para intentar sumar cerca de la canasta. Los pibos, hemos comentado, los pibos del TAO están mucho más rápidos hoy, recuperan muy rápido. Le pide disculpas, le ha pedido disculpas Muoneke a Edu, que anota los 2 tiros libres. Siguen comentando, siguen hablando los dos. El DKV un 75% de tiros libres y un paupérrimo 20% de tiros de campo. Ahí está Pete Michael bien pegadito a Rudy, ¿eh? Sí, ha entrado ya y rápidamente lo ha ido a buscar. Ricky para Rudy. Qué bien Muoneke, lo ayuda en primera instancia y después espera que recupere Michael. Ahora sí anota Rudy. Se Ha resbaló. resbalado Michael y lo ha aprovechado. Bueno, le ha salido una jugada de 4 puntos al DKV, los 2 tiros libres de Edu y esa canasta de Rudy. 28-28 arriba TAO. Muoneke. Michael, Pete Michael. Ataque de McDonald. Sí, sí. Falta de McDonald en ataque. La segunda. Veíamos la lucha entre Pete Michael y Rudy. Ricky se ha hecho un lío con la bola. La recupera. ¿Quién? Hay pies. Dicen que hay pies. La bola es para la Peña. Vaya lío. Mira Rudy y Pete Michael. Mira Rudy y Pete Michael. El pique ya lleva unos cuantos minutos. Casi Ricky choca contra un jugador de su equipo y eso le ha hecho desequilibrar. Bueno, ya han pitado pies no sé de quién, porque le estaba tocando todo el mundo con los pies, con las manos. Un barullo tremendo. Juega el DKV. Rudy para Ricky. Canasta de Ricky. Qué bonita, ¿eh? Típico corte de Ucla esto es, ¿eh? Además continuando hacia canasta y recibiendo un buen pase. No quedándose debajo, sino continuando. McDonald. Ahora Prigioni saldrá y jugará con McDonald. Ahí los tenemos. Ahí va McDonald. Qué pase picado, qué pase picado. Bueno. Venía en carrera y fue a buscar el aro como un poseso. Ojo, McDonald lleva 7 puntos, 5 rebotes. Will McDonald. Ahora hay falta de Pete Michael. Segunda. Es la jugada preferida de Prigioni, que tanto dominaba con Scola, domina ahora con McDonald y también con Splitter. El mate de Will McDonald. Técnica.
Ha habido técnica al 45 o al 33. Al 33 a lo mejor. A ver, al 33, a Pete Pete Michael. Tercera, ¿eh? Tercera falta personal de Pete Michael. Vamos a ver por qué se le han pitado a Pete Michael. Aplaudido. Pues mira, ahí está. Y ahora se la pita Amorós. Por ese gesto le han pitado la técnica a Pete Michael. Lukaku le está diciendo que muy bien, le llega a decir que muy mal. Y Pete Michael que se va al banco. Sin antes mirar a Rudy. Y mira cómo son las cosas, ¿eh? Un partido que todavía lo domina el Tau, ¿no? Pero lo dominaba claramente con la falta antideportiva de Muoneke y esta técnica. El DKV puede reducir con 4 tiros libres y además 2 posesiones hasta 8 puntos. Pues de momento ha anotado los 2 tiros libres Rudy de la falta, ahora de la técnica. Más la posesión. Y cada vez que hay una jugada de estas características, Prigioni y Ferran Laviña se enzarzan ahí una dialéctica. Se cuentan ahí cositas, uno de una manera, otro de otra. Ahí va con el cuarto tiro libre. 4 tiros libres consecutivos de Rudy. 30-26. Mira, Rudy está ya en 10 puntos. 10 puntos ha anotado el DKV de tiros libres. Rudy 10 puntos y Pete Michael en el banquillo, ¿eh? Rudy 10 puntos y 6 de tiros libres. Y sin meter ningún Sí, triple. exacto. Ahí Míralo, va Rudy. Ahora defendido por Sergi Vidal. Se la míralo, juega ahora, Rudy. míralo ahora que está... Claro, ha encontrado la vía más cercana hacia el aro. Cómo cambian las cosas, ¿eh? Minuto y medio para llegar al descanso. 30-28. Esto se anima un poquito. Esto es la final de la Copa. Ha estado listo ahora Prigioni. Teletovic se ha ido del sistema y ha aprovechado para cambiarlo rápidamente. Jagla para Mallet. Ahora parece que el que entra en un pequeño bache de juego es el Tau. Parcial de 0-6. Ha perdido un poco el Oremus con esas jugadas tan... Rudy. Último minuto. Sigue Rudy. Dobles. Dobles, la puta. Dobles de Rudy. Y tiempo muerto de Spagias. Intentando... Ha pedido tiempo muerto Ahí los vemos los dobles. para un poco para centrar a sus jugadores, ¿no? Claro. Que después de la antideportiva y de la técnica se han ido un poco del partido. Regular. Camiseta for Igor. Okay. Mirza. Stay inside. Pablo pass. Will. Good screen. Pablo go inside. Then go out. Okay. Sima opposite side. You penetrate. Mirza. Stop out. Hey, guys. Nothing happened. Everything is okay. Let's go. Sí, ha ido muy rápido porque de hecho ha explicado el ataque camiseta. Pero que no- curioso, ¿eh? Toda la instrucción en inglés, el nombre de la jugada en Camiseta. castellano, camiseta. que es un 2x2, un bloqueo directo de Rakosevic con uno de los dos pivos, ¿no? Preferentemente será McDonald. Y por tanto lo ha explicado. Ahora subirá el balón Prigioni, se la dará a Rako, ahí lo tiene, Ahí está y ahí lo va a la ir marca. a bloquear, pero sorprende evidentemente a Ito con una zona 1-3-1 y rompe ya la táctica de pizarra de Spagia. Y Ferran Laviña debajo de... siendo el 1 de la línea de fondo. El triple de Teletovic. Bueno. Triple de Teletovic. Buena manera de romper la zona, ¿eh? La inspiración no vamos a de- hacer claro. nada, la tiro y la meto. Vaya La- triple de Teletovic. La inspiración del jugador Estaba muy lejos, ¿no? ha sido Estaba clave. sí, sí. lejos y defendido. Fíjense la diferencia que hay en los triples de porcentaje entre un equipo y otro. Ahí va el triple de Malen. No. El rebote lo toca Edu Hernández. Fonseca lo salva, pero se lo lleva Rakosevic para allí. Ataque. No, fuera, creo. No, ataque, No, ataque, no, ataque. ataque, sí, sí, ataque, ha falta. pitado. Ataque. Falta personal de Rakosevic. Sí. Iba más pendiente del balón, que se le había quedado muerto en el bote.
intentando recuperarlo para sacar el contraataque y no vio a Ferran Laviña, que estaba colocado allí. 8 segundos quedan para llegar al descanso. Rudy colocado en la esquina contraria de donde sale el balón. Solo tienen 8 segundos. Ferran Laviña para Mallet. Se la acaba, ¿eh? Se la juega Dimon Mallet. Canasta de Dimon Mallet para cerrar el partido en su primera parte. Momento de publicidad. 33 Tau Cerámica. Vemos la acción repetida. 33 Tau Cerámica. 30 DKV Juventud. Con regalos para la grada, que tenemos regalos para vosotros. Lo cuento muy rápido. Vamos a la carta de botas. Hay algunas A este Tau DKV Juventud. Al descanso, 33-30, gana por 3 de ventaja el equipo anfitrión, el equipo local, con un Pete Michael y Will McDonald, ambos 7 puntos, 12 máximo anotador del partido, Rudy Fernández. Joan, ¿nos tienes que explicar algo en pizarra? Sí, bueno, vamos a ver una de las jugadas características del Tau, ahí la veremos. La jugada que yo siempre digo favorita de Pablo Prigioni, que siempre se entendía bien con Scola y este año lo hace con McDonald y Splitter. Ahí McDonald tiene el balón, Prigioni va a cortar, va a poner un bloqueo aquí a Pete Michael para que corte por debajo. Vamos a verlo, el balón de McDonald va a ir a Muoneke. Muoneke, cuando recibe el balón, mira primero, ahí pararemos un poquito, la posición de Pete Michael por si puede recibir ahí debajo, pero lo que realmente busca el Tau es jugar por parejas McDonald-Prigioni. Veremos cómo McDonald después tira hacia adelante, bloquea a Prigioni y ahí paramos, y ahí es donde realmente siempre sacan ventaja. Prigioni botará un poquito para fijar a Edu Sonseca. Vemos como Ricky se queda en el bloqueo y a partir de ahí un pase picado en la continuación, un pase buenísimo a McDonald, que recibe en carrera y anota. Ahí la vemos desde otra perspectiva, pase, corta por detrás de la defensa, bloquea a Pete Michael, que va abajo, pero lo que realmente buscan es cambiar el balón de lado y ese pase picado a la continuación de McDonald. Y ahí vemos esa antideportiva de Muoneke a Edu Hernández Sonseca. Gabe Muoneke, el jugador nigeriano, Que evidentemente no se quejaba de que hayan pitado faltas, sino de que le hayan pitado intencionada. Y eso fue esa jugada antideportiva. Perdón. Ahora, que estoy yo, parezco de Cuéntame. No, pero... Y esta jugada antideportiva, la técnica después, permitió al DKV meterse en un partido que tenía complicado porque el Tau iba dominando claro. 12, llegó a ganar el Tau, 28-16, la máxima diferencia del partido para el Tau Cerámica. La máxima para el DKV ha sido 6 al inicio del encuentro, 2-8. Sí, los porcentajes del DKV muy flojos, sobre todo en triples, donde está 2 de 15, el 13%, un equipo que anota muchos triples y que hoy no tiene el día. Y esto hace que el marcador esté muy bajo, con lo que preveíamos todos, ¿no? Juega Rudy, el triple es de Rudy, ahora sí el triple de Rudy, el tercer triple de la Peña de 16 intentos, 15 puntos Rudy. La tercera falta de Pete Michael, de momento está haciendo mucho daño. Rudy está muy libre ahora. Tercera falta que ha sido técnica. Sí. Saben que cuando se le pita a un jugador técnica se le suma una falta. Pablo Prigioni, el palmeo por dos veces de Splitter. Ahí está el partido más animado que en la primera parte. Sí, quizá la presión esta de la final, el inicio, no ha sido bueno de cara al espectáculo y ahora los jugadores han salido más frescos. Barton, que la juega Barton, el ganchito no, el rebote para el brasileño Splitter, Prigioni. Poderoso Splitter ahí abajo, Juega Pablo, hay falta de Mallet. Intentando salir del bloqueo que le había hecho en la continuación.
Lleva 15 puntos Rudy Fernández. 1 de 4 en triples. El palmeo de Splitter. Ahí está. Y pum, por segunda vez. Ahora el palmeo para sacarla es de Edu. La salva también Rudy. Ahí va Ferran, se la deja a Rudy. La penetración de Rudy. También Barton. A punto de perder la bola. Rudy pintando el triple. Prefiere jugar. Sí, raro que no haya tirado porque estaba en buena disposición. Mallet. Penetración ahora de Mallet. Qué bien, pasado. Mallet. 2+1 Mallet. Si ayer Mallet dio una lección de triples con una mecánica muy perfecta, hoy está dando lección de entradas a canasta. Sí, pero es eso, cuando no tienes el día, desde Claro. más allá de la línea de 6.25, lo que tienes es que entrar en el juego con canastas más fáciles, con penetraciones, jugar más cerquita del aro, que luego ya te vendrá una vez que estés entonado en la posibilidad de tirar desde Eso el aro. sabes cómo se llama, táctica individual. Tomar decisiones conforme a lo que está pasando en el partido. No estoy acertado de una forma, busco otras opciones. Falló el tiro libre adicional. Dimon Malen, no se ha puesto por delante el DKV Juventud y se mantiene por delante el Tau con la canasta de Rakosevic. También ha salido más agresivo, como en el partido de ayer, el DKV en defensa en el tercer cuarto, con más 2 contra 1 e intentando robar balones. El triple de Rudy, no. Ha errado el triple. 17 triples ha tirado la Peña. Prigioni. Para Sergi Vidal, se queda cortísimo el tiro. El Tau que ha cambiado un poco su estilo habitual de juego y Prigioni sube el balón hoy bastante lento para formar al equipo en el 5 contra 5 de ataque. Ferran Laviña. Barton, lanzamiento de Barton. No, ese rebote para Sergi Vidal. Es que el Tau jugando una final, digamos que el juego alegre te lo tienes que reservar un poquito. Y ahora sí, el 2 contra 1 ha surgido efecto. Paso. Pasos, señor. Ha hecho 4-5, yo creo, Edu. Ha hecho Es que 4-5. se ha encontrado con una situación que para él nada habitual. Tenía que haber cogido la bola quizás y esperar a los Mira. compañeros. Mira. Ha robado el balón y se ha visto Se solo. vino y- arriba. Splitter. Ahora hay falta de Edu. Se queja Edu por esta falta personal. Será la segunda. Segunda falta personal de Edu Hernández Fonseca. Y aunque el juego sea duro y hay acciones duras, después siempre los jugadores Sí, reconocen, van a pedir perdón, pero es normal, Y- es una final y no te puedes andar con contemplaciones. Una final se prevé que se va a jugar duro, aunque no violento. Ahora con el segundo Splitter. Anota el segundo Splitter. Lleva 5 puntitos Splitter. 39-35. Más 4 Tau. Juega Mallet. El triple es de Mallet. No, Teletovic. No tiene el día, ¿eh? Otro No error en el tiene el triple. día, no tiene el día la Peña. 3 de 18 en triples. Splitter. Otra vez el palmeo de Splitter. igual que antes del palmeo, un pequeño toque de dedo. 4 Sí, jugadas fíjate. así, el máximo reboteador del torneo. Fíjate, se han repetido las mismas acciones, una en cada canasta. Mallet ha fallado el triple. Ahora no. mete Ahora el sí. triple Mallet. Pero rápidamente el Tau pone la directa. Prigioni dejando para Rakosevic. ¡Qué jugada de Pablo Rakosevic! Y qué listo Prigioni, ¿eh? Sí. ¿Sabes sí. por qué esta vez ha salido en contraataque, no? Porque Mallet, estaba después del en el triple, suelo. se ha caído y ha aprovechado Prigioni para correr rápido. Como Ahí lo mucho, vemos, claro. Por muy mal que salga, si llego rápido vamos a jugar un 5 contra Claro. 4. Y después qué pase ha dado. Más bueno. Tiro libre adicional para Igor Rakosevic. Está ya con 9 puntos y ahora 10. La mecánica tan extraña que tiene de tirar llevándose el balón a un lado. Es el ritual que tiene. Sí. Sigue la primera falta personal de Rudy. Ahora Mallet lo intenta con los 2 pibos arriba. Uno de ellos, Barton. Ahí tenemos a Barton.
Y agresivo Teletovic con Barton. Rudy para Ferran Laviña, que se juega el triple. Triple de Ferran Laviña. Sí, necesitaba el DKV que empezaran a entrar los triples. Ha cambiado un poco la táctica defensiva del Tau. Ahora recurre a lo que en él es habitual. En los bloqueos directos donde interviene Rudy hay cambios y se queda uno grande con Rudy. Pablo para Igor Rakosevic. A ver, falta. A ver, falta. Dice Amorós que no vale la canasta. Nemen Espacio la pedía. Y si Prigioni y Splitter están acertados en el bloqueo en el centro de la pista, este hombre, Rakosevic, individualmente está realizando acciones de mucho mérito. Ahí veamos la falta. Pedían acción continuada a los hombres del Tau. Sí, parecía si pitan en última. Juega Pablo. Segunda de Ferran Laviña para Igor Rakosevic. Otro cambio defensivo en la zona 2-3 con Barton subido muy arriba. Hay falta ahora. ¿A Moncho o a Barton? ¿A quién le cae? Moiso. Al 21. Ay, al 22, perdón. Pues Moiso. Habiendo un alto y un bajo. Eduardo Hernández Fonseca, que está siendo tratado en la banda porque está un poquito cargado en su espalda. Claro, eso es el cansancio. Los tres partidos seguidos. Tres partidos seguidos y Hombre menos grande, recuperación entre uno y otro que el equipo rival. Y además que están cargando mucho el juego interior ahora con Splitter y... Splitter lleva 7 puntos en este cuarto, 8 en total. Ahora falla el tiro libre. Ha recuperado Paolo Prigioni. A punto de hacer también campo atrás Prigioni. Ahí Splitter. Pero premia al público el esfuerzo de sus hombres. El esfuerzo y la habilidad de Splitter, porque un pasito más que diese era campo atrás. La habilidad de Paolo Prigioni. Igor Rakosevic. Penetración, lanzamiento, el que le gusta, lo anota. Y si buscando ese centro que hay, ese hueco que hay en el centro de la zona. Ahora Rudy, la penetración, también canasta de Rudy. Pero Rudy se está quedando muy solito en la peña, lleva 17 puntos. Sí, solo le sigue Malek Jagla. con 7 puntos. Jagla Jagla 6. Sergi Vidal, más repartido está la puntuación en los chicos del Tau. 12 lleva Igor Rakosevic, ahí lo tenemos para Paolo Prigioni. Ahora sí que se han cerrado sobre Rakosevic. Vidal, 4 segundos de posesión. Prigioni que se juega el triple. No. Rebote para Ricky. Pues se veía ahí que podía ir, ¿eh? Tenía buena trayectoria ese lanzamiento. Ahora el triple es de Rudy. Demasiado solo. Rudy. Ese es demasiado error defensivo, ¿no? Demasiadas concesiones a un tirador como Rudy. 20 puntos Rudy Fernández. Pues estamos en la fase de toma y... Bueno. Falta. A Barton no, tiene que ser a... A Jagla. Ha sido a Jagla. Jagla. Sí, pero no... Mira cómo va. No, Jagla no interviene. Tiene que ser Moiso, ¿eh? Sí, es al 11, es Barton. Se la han pitado a Barton. Barton, bueno, Se la han pitado a Barton al 11. tapón clarísimo. Se la han pitado a Barton. Tercera de Barton. Tiros libres para Splitter. Sigue sumando en este cuarto. Y sumando mucho desde una posición que a él le incomoda un poco, ¿no? El tiro libre. Lleva 8 puntos en este cuarto. 9 en total. Y ahora 10 en total, 9 en este cuarto. 6 de 8 en tiros libres. Big Michael ha entrado en pista y se empareja ya con Rudy. Ahora hay falta de Pablo. La segunda. 3 arriba el Tau. Ahora Ricky, últimos 4 minutos del tercer cuarto. Barton debajo, sí. Cortando por abajo, no. El rebote para Moiso, se levanta. Ahora sí hay falta de Splitter. La típica jugada de banda de Aito de toda la vida, que tantos equipos realizan, por cierto, y que aprovecha las cualidades de un 3 alto, de un alero alto. Tendrá tiros libres el francés Jérôme Moiso. Falla el primero.
París, Moiso. 29 años. Estudió en la Universidad de UCLA. Anotó el segundo. Ahora Prigioni realiza la acción, no, cambia porque ha visto la zona del DKV. 2-3, claro. 2 arriba el Tau, 49-47, Pete Michael. Splitter. Para Pete Michael la bola. Teletovic el triple de Teletovic. Qué bien leído Pete Michael ahí, recibió el balón y lo que hizo fue dar un bote para traerse el defensor de la línea de fondo. Ahora la canasta de Rudy. Ahora sí que ha superado claramente, bueno, claramente a Pete Michael por elevación. 3 arriba el Tau. Y sigue la zona. Y la eficacia de atacar una zona con un hombre como Teletovic, un hombre grande que se abre para tirar de 3. Prigioni para Pete Michael. Penetración de Pete Michael. No entra. Le ha tocado Jagla. La bola le queda de nuevo a Paolo Prigioni. Últimos 3 minutos del tercer cuarto. Pete Michael se está quejando al árbitro. Rakosevic, Paolo Prigioni el triple. No, el rebote ahora para Ricky Rubio finalmente. Subiendo la bola Ricky Rubio. Barton. Uy, se ha quedado con Prigioni. Lo va a aprovechar. Centralizando con 2 jugadores. La Teletovic ya se va a buscar a su defensor, a su defendido. Ricky Rubio, la continuación para Moiso, ataque. Ataque de Moiso, la cuarta. Cuarta falta personal de Moiso cuando hay tiempo muerto en Vitoria. Kevin Spaggia, el hombre que puede ganar el segundo título de la temporada. El único equipo que podría hacer el completo, el 4 de 4. De momento la Supercopa. Ahora está jugando la final de la Copa. Luego le queda la Euroliga, que también está en el top 16. Y la Liga ACB, evidentemente. Thiago Splitter para Pete Michael. Canasta de Pete Michael. Y ha habido 2 cambios después del tiempo muerto. Rivas ha entrado por Rudy. Y Para darle Popovic. un descansito porque estaba llevando una tralla tremenda. Popovic, que hace su aparición por primera vez en el partido por Moiso, cuarta falta, y la posibilidad de que Sonseca tenga problemas. Pues mira, canasta de Popovic. 3 arriba el Tau. Rivas y Ricky intentan ser agresivos a la defensa. Son los 2 que están en la primera línea de la zona. Pete Michael, Prigioni, Rakosevic, bien jugado para Splitter, canasta de Splitter. Se está atacando sin problemas el Tau esa zona. Con triples de Teletovic y penetraciones sobre todo de Rakosevic o cortes de Pete Michael. 5 arriba el Tau. Ricky para la continuación de Popovic. Mira Popovic. Devolviéndole a Tau su jugada favorita de bloqueo arriba y continuación. Qué bien está pasando en las últimas acciones Ricky a la continuación de los pivots. Ahí está Pete Michael para Teletovic. Así jugando en medio campo. Prigioni, Rakosevic el triple. No, el rebote para Pete Michael. Canasta de Pete Michael. ¡Qué potencia! ¿Cómo está Pete Michael? ¡Qué potencia de piernas cogiendo ese rebote, cayendo totalmente desequilibrado y saltando otra vez del desequilibrio para meter ese canastón! Busca Ricky otra vez el juego por parejas. La bola le ha tocado a Ricky. La bola es para el Tau. Vemos ahí el rebote poderoso de Pete Michael. Mira. Está poniendo muchos números en la tablilla de clasificación para el MVP. En esa clasificación para el MVP él está subiendo escalones.
paraba la defensa, igual que ha ocurrido antes en la primera parte. Y bueno, hemos oído un 2 contra 1. No ha habido un cambio. Ferran ha entrado por Rivas. Vaya cara le ha quedado a Paolo Prigioni cuando le decía al árbitro que le había tocado en el pie de Ricky. 58-53, 5 arriba el Tau. Últimos segundos del tercer cuarto. Ahí va Rakosevic, pierde la bola. Robado, y hay Ferran Laviña, hay tiempo. Ferran Laviña para Ricky. Canasta de Ricky. Para ajustar un poquito más el marcador. Se acaba el tercer cuarto. 58 Tau, 55 de KV. Llega la canasta. Mira, 3 concursantes intentarán demostrar desde medio campo. El último cuarto de la final de la Copa del Rey. Aquí en el Fernando Buesa Arena. No hay problemas. A ver si nos dejan jugar al baloncesto. La reacción del público contra estos dos chicos, que no les debe gustar mucho este deporte. A nosotros sí nos gusta. 10 minutos por delante, 10 minutos para saber quién se lleva la Copa del Rey. Sí, el cuarto definitivo ya. Y Prigioni empieza con la jugada que hemos pintado en la pizarra para intentar acabar en el 2 contra 2 con McDonald. No les ha salido bien en esta ocasión. Rakosevic para Prigioni, dejando para Teletovic. Pete Michael pintando el triple, la jugada es de 2, no, el rebote para Jagla. Bueno. Ahora el rebote en ataque de Popovic, abriendo para Jagla. El triple es de Jagla, se sale. El rebote no, la falta de Popovic. Falta de Popovic. Un partido que había empezado, ha sido la tónica diferente a los partidos anteriores. Normalmente han ido de más a menos los cuartos y este de momento va de menos a más. El tercer cuarto ha acabado con 25-25. Juega Paolo Prigioni. Sigue la defensa en zona del DKV. Ahora vemos a Lumos Barton en el lado contrario de la defensa en zona. McDonald. No anota el lanzamiento McDonald. Hay falta de Jagla. Popovic entrando al rebote en carrera, que es dificilísimo que no lo coja. O Popovic, Teletovic. Segunda falta personal de Jagla. Jagla 6 puntitos, esos 2 triples que anotó al principio. Uno a tablero y otro desde el centro. Luego nada más. Teletovic. Pete Michael. 3 segundos de McDonald. Zona muy abierta del DKV Juventud. Claro, al ser... Ojo, les pasos. Jugada exacta, ¿te acuerdas la de Víctor Sada sí. en el Acasbayu? El ataque ha cogido completamente desprevenido a la defensa y el jugador ofensivo al recibir comete paso. El ansia de meterla. Decir, demasiado que no me fácil. Pete Michael. Pues sí, esa zona muy abierta, que dificultad para circular por fuera, pero precisamente lo que ha intentado ahora Rakosevic, ¿no? Facilidad para dividirla. Falta de Jagla, la tercera. 2 tiros para Igor Rakosevic. Vamos a Rudy y Aito. Ya espacia con Prigioni. Momentos muy tensos, muy decisivos. Anota el primero Rakosevic, 13 puntos. Igor Rakosevic en los cuartos de final anotó 19 puntos, en las semis 16, hoy lleva 13. Otro hombre que podría ser MVP de esta final de la Copa del Rey. Anotado los 2 Rakosevic. Se va Teletovic, entra Muoneke. Bueno, en principio la facilidad de Muoneke para el triple también está demostrada, pero quizá eso favorece un poco a la zona del DKV, que se encontrará con un especialista como Teletovic ahora en el banquillo. Ricky Rubio para Jagla, para Barton. Falta de Rakosevic.
Hemos visto otra vez manos a manos que tantas veces hemos visto repetida en esta Copa del Rey, donde se han sacado triples importantes. Casi como el sistema que hacía Rusia de los 8 por arriba, ¿no? Dándose el balón de mano a mano. Rudy se juega el triple, Rudy. Triple de Rudy. 25 puntos lleva Rudy. Y os decía que tiempo de descanso para Rakočević. Rudy fue MVP en la Copa del 2004, en esa que ganó el Tau contra la Peña, en la que el MVP fue el jugador de un equipo perdedor, que no es muy habitual. Normalmente el MVP se le da al equipo ganador. Y en esa final del 2004, jugada en Sevilla, MVP Rudy Fernández, campeón fue el Tau. El lanzamiento al límite de la posesión, no ha tocado ni aro, bola para el DKV. Creo que ahora ha notado en este ataque la ausencia de Rakočević, el Tau, la ausencia de Rakočević y Teletović para atacar esa zona. Sí, un equipo mucho más de carácter defensivo, aunque Moneke es un grandísimo tirador y Sergi Vidal, no digamos, ¿no? Pero digamos el que estaba llevando el peso del ataque, sobre todo en los tiros exteriores, era Rakočević, y al estar sentado falta quien tenga esa guía, ¿no? Rudy, Pete Michael, se repite una y otra vez ese duelo. Ahí va Rudy, no, rebote para Moneke. Subiendo la bola Paolo Prigioni, 2 arriba el Tau. El tiempo corre, menos ya de 7 minutos y medio para el final del partido. Bola interior para McDonald, lanzamiento de McDonald, 9 puntos Will McDonald. Ahora sí que ha estado bien el ataque, ¿no? Dejar de jugar tanto por fuera y meter un balón dentro. A ver si por lo menos se cierra la defensa, y si no es un 1 contra 1 que es ventaja para el atacante. Jagla, se la pide Popović. Ahí. Se da la vuelta a Popović, no hay falta. McDonald. En la Peña, si no mete Rudy, le cuesta muchísimo anotar. 25 puntos. Rudy Fernández, el siguiente es Mallet con 7. Repiten la acción, y ahora el pase ha sido malo de Moneke, que era un pase picado y no a esta altura. Ahí va Mallet, se juega el triple Mallet, ahora triple Mallet. Segundo hombre que llega a los 10 puntos en la Peña, Dimon Mallet. Y la Peña que se acerca ya a su promedio habitual de triples en cantidad, no en porcentajes. 8 ya a lo largo del partido. 8 de 24 esta hora. Y otro error. La bola Popović. Ahora ha sido un regalo. Un regalo. Claro, ese pase nunca puede ir directo arriba, sino tiene que ser picado. Y responde Mallet con el triple. Y Planinic y Teletović, que se incorporan al partido, y Moneke y Pablo Prigioni al banquillo. Sí, quizá Prigioni llevaba ya muchos minutos seguidos en el campo y estaba acusando un poco el cansancio. Y Teletović vital para atacar esta zona. Planinic para Pete Michael, 3 segundos de posesión, yo creo que no se han dado cuenta, ahora se dan cuenta, se acaba la posesión, no ha podido ni tirar el Tau, no se habían dado cuenta. Concentración, Sí. Los jugadores ya empiezan a estar cansados. Los jugadores y los ventas, ¿no? No. Oye, no. alucinante también donde llevan los pantalones Mallet, por Dios. Que me lo explique. Será la moda de la Peña. Más bajos ahí el que triple de Rudy. Falta de Pete Michael, la cuarta. Que mira, es que... Falta de Pete Michael, la cuarta. Importantísima. 5:45 para el final. Le ha tocado el codo. Tocar un poco el codo es una de las tácticas habituales con los defensores. Bueno, después lo explicamos. Ahí va Rudy Fernández con los tiros libres. Anota el primero, 26 puntos, 7 de 7 en tiros libres. El partido empatado. El segundo también lo anota. La Peña se pone por delante. No lo hacía desde el primer cuarto. Con un 12-13. Desde entonces siempre ha llevado la delantera el Tau. Ahí va con el tercero Rudy. 9 de 9 en tiros libres. Rudy Fernández. 28 puntos. Y totalmente en racha. 2 arriba ahora DKV. Sergi Vidal. Fíjate cómo cambian las cosas. Cómo está mucho más activa ahora la zona del DKV.
Bola interior para Will McDonald. Media vuelta y falta de Edu Hernández Fonseca. McDonald también hombre importantísimo porque está aprovechando todos los balones que le llegan. Sí, Es decir, si el pase de fuera adentro es bueno y le puede llegar el balón, siempre saca algo positivo. Lleva 9 puntos, 7 rebotes. Will McDonald, ahí lo tenemos. Vaya el tiro libre. El exjugador del Estudiantes. Ahí va con el segundo, si lo anota. Uno arriba, BKV. Bola para Mallet. Sigue la tercera falta personal de Edu Hernández Fonseca. Intenta bloquear a Mallet. Se juega el triple Mallet. Triple de Mallet. Y puede ser jugada de... No sé si la falta le han pitado. Triple de Mallet. La falta de Planinic. A Fonseca. Y por Bueno, el tanto, banquillo de la Peña, cómo está, han molado las sillas. no es al tirador, por tanto No, se saca de banda. Posesión para el DKV y ha sido una jugada súper importante a la altura de partido que estamos. Pues 13 puntos lleva Mallet. El otro hombre que está secundando a Rudy Fernández. 4 arriba DKV Juventud. Pasos. Pasos de Rudy. Ha defendido muy bien Rakosevic la línea de pase. Rudy no podía pasar y al final ha cometido los pasos. Y Johnny otra vez en pista. Falta de Barton. Dos equipos ya en bonus, por tanto siempre tiros Se la libres. han pitado a Mallet. Se la han pitado a Mallet. La segunda de Dimon Mallet. Vaya ahora el tiro libre, Sergi Vidal. 14 de 20 en tiros libres el Tau. 73%, un poco por encima de la media de la ACB, pero por debajo de los dos partidos anteriores que realmente estuvo bien el Tau. Sí, además un momento poco propicio para fallar estos tiros. O solo Rudy. El corte de Rudy ha fallado Popovic. El rebote en ataque, 6 puntos Popovic en lo que llevamos del partido, que ha sido muy poco para él. Sí. Más 5 DKV Juventud. Ahora el triple de Teletovic. Triple de Teletovic. Y ahora una de las tácticas del Tau ahora es que no suba el balón Mallet porque está inspirado y tiene que subirlo siempre Rudy. Rudy, que se ha quedado sin bote. Bola para Mallet. Pero mira, con 8 segundos ya no les da tiempo de organizar un ataque. Ahí va Mallet, dejando para Edu. Qué canasta de Edu. Qué buena canasta de él. Se está animando. Sí, Se está animando el partido. Se está animando el partido. Un poco al contrario de los partidos anteriores. Se acerca al final y aumenta la efectividad. Ahí va Teletovic. Triple de Teletovic. 4 de 4 en triples Teletovic. ¿Dónde estaba? Y no sé si Aito mantendrá la zona, pero este hombre la está destrozando. Rudy para Barton. Se la va a jugar porque le defiende Rakosevic. Rudy, el triple de Rudy. No. Rebote para Teletovic. Muy bien defendido Rudy. 4 de 4 Teletovic para 12 puntos. Ya está cortando por debajo de la zona para buscarse. Y ahora de debajo. Otra canasta de Teletovic. Hay tiempo muerto en el Fernando Buesa Arena. Bueno, qué final. 8 puntos seguidos prácticamente de Teletovic. Lo llevan a 14. 2 triples y esa jugada en el rebote en ataque. Rudy Fernández, máximo anotador, 28 puntos. Fíjate, primero un triple a la derecha del ataque. Después ha anotado uno a la izquierda. Sí, ahí es está. este. Y por último uno de debajo. Que no ha sido un rebote, sino ha sido esa asistencia de Rakosevic.
Y os voy a contar una cosita. Después del tiempo muerto, todos los jugadores del Tau, incluido todos los hombres del cuerpo técnico, han hecho un círculo y se han estado conjurando. Uno arriba del Tau. Ya no hay más. Ya la gente no puede más. Ya está Grita esto. porque los nervios están a flor de piel. Mallet para Jagla, que se juega el triple. Triple de Jagla. Triple de Jagla. Triple de Jagla. Al final han aparecido los triples, Sí. 10 ya del DKV, 7 del Tau. Vidal para Rakosevic, el triple. Falta de Rudy. 3 tiros para Rakosevic. 3 tiros para Rakosevic. Vemos la falta que le han pitado a Rudy. 3 tiros para Igor Rakosevic, que está con 14 puntos. Y ahí una vez que está colocado el jugador que va a tirar, pide el cambio para retrasar un poco más y que se coma un poco el tarrillo ahí. Mira, Falla primero, Rakosevic, pues No, tiene un 83% en la Liga CB. No sabe nada, Aito, ¿no? y además en estos momentos de presión, Claro, que se empieza a comer el tarro, que empieza a mirar al marcador, que... Mete el segundo. mucho tiempo solo en la línea, ¿no? Pensando. Decía antes que pase lo que pase hoy, Aito va a ser el entrenador que más Copas del Rey tiene. Pero dice un mensaje que hay que vivir el presente. El pasado está muy bien, pero que él quiere acostarse hoy como vencedor de esta Copa del Rey. Normal. Es un ganador nato. Ricky Rubio ha empatado el partido. Rakosevic al 74. Rudy. Se la va a jugar Rudy. Ahí va Rudy. Eso es canasta. Ha tocado tablero. Quería meterse por el medio del bloqueo y al final lo ha Lo ha conseguido. conseguido. A base de esperar, de aguantar con el balón en la mano. Vaya final. El Ahora- final nos espera. Ahora Vidal. sigue la zona con Rudy ahora en la posición de Barton en la segunda línea. Rakosevic pintando el triple, dejando para Splitter, lanzamiento de Splitter, no, rebote para Jagla, se la da Rudy, 2 arriba de KV, últimos 2 minutos del final de la Copa del Rey. No te puedes imaginar lo que se está viviendo en los banquillos, Arsenio. Nervios. Mallet, pasos de Mallet. Lo representaban todos los jugadores del Tau, lo que comentaba hace los nervios que hay en los banquillos, la Hay tensión tan nervios en el grande. banquillo del Tau, en el banquillo de la Peña, en las gradas. público. Aquí. Incluso yo me estoy poniendo nervioso y ya Tranquilo. la gente en sus sofás o en sus sillas, pues yo supongo que también. Tranquilo, Arsenio, aunque sea tu primera copa, debes guardar los nervios. Vale. Si me pongo muy nervioso, tranquilizarme, chicos. Vidal, a punto de perder la bola, la pierde. Ahí va Mallet para Rudy. Mate de Rudy. Y tiempo que ha pedido espacio tan rápido como saltó Rudy. Más 4 la Peña. Y si no perdonan los jugadores del DKV ante el regalo de Sergi Vidal, Claro, ¿no? claro, Un ¿para robo qué? de balón y rápidamente A 3 estas jugadores alturas, corriendo. a estas alturas de partido, toda ventaja que puedas tener, bienvenida sea. Y el público que pide a gritos lo lleva haciendo toda la Copa, pero hoy yo creo que con más motivo que nunca el MVP para Rudy Que Fernández. lleva 32 puntos. Decíamos el primer partido que tenía la M, la V ayer. Bueno, pues a ver qué pasa con la P. 32 puntos Rudy Fíjate Fernández. que ha tenido un inicio no muy bueno y tiene 7 de 9 en tiros de 2, solo ha fallado 2 lanzamientos de 2 y 3 de 8 en triples, 5 han sido los triples fallados. Rudy Fernández en el partido de la Liga CB aquí el 30 de diciembre anotó ya 27 puntos. Rudy Fernández, nacido en Palma de Mallorca, debutó con la Peña en un Real Madrid Peña en el 2002, en abril del 2002. Bueno, minuto 34 para acabar. 4 arriba de KV. Juega Prigioni. Pete Michael Sigue la con el rostro falta. serio. Splitter para Teletovic, que se juega el triple.
Teletovic. Uno arriba la Peña. Qué tirador. Ricky. Hay falta, ¿no? Pasos. Pasos, han picado. Pasos de Ricky. Anima a Ito. Y sufre Spagia. Ahora mantiene la zona y especial atención hacia Teletovic. Rakosevic. Para Teletovic, que está en 5 de 5 en triples. Ya no le dejan tanto allí. Splitter, 8 segundos de posesión. Finn Michael. Prigioni, 5. Ahí va Prigioni. Ha puesto la mano Edu. La guarda, se la lleva Rudy. Se la lleva Rudy. Deja para Ricky. Uno arriba de KV y tiene bola. Uno arriba de KV y tiene bola. ¿Qué? ¿Tenéis nervios o no tenéis nervios vosotros? Bueno, importantísima posesión esta, ¿eh? Ricky. Ahí va Ricky. Hay falta de Pablo. Uf, Ricky a los tiros libres. 17 años. ¿Qué más da? Ya déjalo de los 17 años. Vale, lo un dejo, jugador lo dejo. como la copa de un Ricky, pino. bueno, que Lo también dejo. ha mejorado mucho en este apartado. Está en 81% de tiros libres. Es de los jugadores que más tiros libres tira. Y aquí en este campo solo Splitter tira más tiros libres que él. El primero lo anota. Anota el tiro libre Ricky. 2 arriba la Peña. 17 años. Un jugador como un campanario. Ahí va con el segundo. También la anota. Ha anotado los 2 tiros libres Ricky. Y hay tiempo muerto de este hombre. Aito García Reneses. A ver qué les lía ahora. 27 segundos, 9 décimas. Para el final de una copa, Fernando y Joan, que está siendo la bomba. No hemos tenido a Juan Carlos Navarro, pero esta copa está siendo la bomba. Y qué final nos espera, qué final nos espera. No, qué final estamos teniendo desde hace ya A ver, ¿qué un estará ratillo. diciendo Aito? Mira, todavía estaba hablando ahora con sus ayudantes. Sí. 32 Vamos a puntos aguantar. Rudy. 17 Teletovic. 5 de 5 en triples este hombre. Mirza Teletovic, que ha mantenido al Tau en el último cuarto. Ha metido 3 en el último cuarto, ¿eh? Sí. Teletovic. Y ahí están. Como ha pedido tiempo muerto a Ito, el balón no se Sacando. saca de medio campo, sino que se saca de fondo. Teletovic lleva 11 puntos en este cuarto. 11. Hablando la gente de la Peña. A ver qué defensa planea Ito, Claro. si es individual. No, presionante. De momento individual toda la pista. Sí. Está Y se mantiene, ¿eh? No. Incluso agresiva, puede ser Sí. con 2 contra 1. Juega Prigioni. A lo mejor que es preferible 2 tiros libres a un triple. Buscan a Teletovic, claro. que está en racha. Teletovic, ahora no entra el triple de Teletovic. El rebote es para Mallet. El rebote es para Mallet. La falta sobre Mallet, 8 segundos. La Peña puede haber dado un paso de gigante para ganar la copa. 2 tiros libres que pueden ser decisivos a cargo de Mallet, un hombre veterano, experto. Porcentaje de Mallet, lo tenemos por aquí, ¿no? Ahí está. Un 88% de acierto en la Liga ACB. Y el Pasa banquillo que no de ha la tirado- Peña, perdón, puños cerrados y vamos. Y el banquillo del Tau, pues os podéis imaginar claro que que es sí. muy distinta son muy distintas las caras. Está claro que si se anota uno, prácticamente el partido queda sentenciado. Pues anota uno. Mallet anota uno. No sé si escucháis los gritos con el micrófono, pero de verdad que se están volviendo locos. Ha mandado una zona además a Ito. Ahí va con el segundo Mallet. También la anota. 5 arriba. No hay tiempo muerto antes. 5 arriba la Peña. 77-82. Y La ahora sí. Peña puede haber ganado la copa en esta acción. Sí. Hombre, mucho se le tiene que torcer la cosa Sí. para... Es una posesión muy rápida, un tiro y después ir a buscar la falta. Por tanto, el Tau lo tiene muy, muy difícil. 77-82. Rudy Fernández, si gana la Peña, va a ser el MVP.
No me han pasado ni me lo han chivado, pero es que me parece que no hay que, Creo que hay no que es. ser un lumbreras, ¿no? Blanco y en botella, Sí. calcio 20. Lleva 32 puntos hoy. No hay que hacer una consulta demasiado... No. De hecho, no nos han pasado la lista No, este creo que año. ya lo dan por hecho. El público sigue aplaudiendo a sus chicos, al Tau. Y anima hasta el final. Quedan 8 segundos. Qué emoción, Rakosevic, que va a salir a recibir y tirar. Ahí está. Ahí va Rakosevic para Vidal. Ha puesto la mano Ricky. Quedan 3 segundos, 4 décimas. Y la cara de lamento de Singleton. 3 segundos, 4 décimas para que el DKV Juventud, La Peña, gane su 8ª Copa del Rey 11 años después. Ahí va el triple que anota Prigioni. Anota el triple Prigioni. 80-82, pero quedan 5 décimas. Ya está. Esto se acaba o no. No. Ha pitado intencionada. Fue antideportiva, dale con la intencionada. Bueno, pues la que se va a liar ahora, Sí, porque hay un montón de porque gente en la pista. La gente ha saltado a la pista ya. A ver cómo hacemos Se la ahora podía ahorrar. de todo este mundo, esta gente se vaya de la pista, porque hay que tirar los tiros libres de la antideportiva. Vamos a ver, porque el partido no ha acabado. En estos casos no se podría decir, Sí, venga chicos, da igual. por acabar. No. A ver, porque Barton tiene tiros libres. Falla el primero. Ya da igual, La Peña va a ser campeona de la Copa del Rey. 8ª Copa del Rey. Falla también el segundo, el partido se acaba. Campeona La Peña. Campeona La Peña de la Copa del Rey. La imagen la teníamos. Las lágrimas ahí. de Rudy Fernández, está llorando de la emoción. Rudy Fernández llorando. Es que es muy importante para ellos, para todo lo que representan una ciudad de baloncesto como Escuchadme, Badalona. van a hacer un baile típico que hacen antes de salir a cada partido. El protagonista, el que lleva la voz cantante, es Malek y lo están haciendo en este momento. Les ha dado suerte y lo están haciendo. Vamos a escucharle. La alegría. Ahí está, Aito otra vez. 5 Copas del Rey para Aito García Reneses. 5 Copas del Rey para el maestro Aito García Reneses. Perdió aquí en el A ver 2002 si y se ha quitado la escuchamos a Rudy, espinita. compañeros. Pues venga, Ha sido un partido muy difícil, donde se nos ha puesto un poco complicado la primera parte, pero después con una gran defensa pues hemos jugado de cara a cara al Tau y gracias a eso pues hemos ganado el partido. Cuando estabas dejando el parquete, ¿en quién pensaba Rudy? En toda mi familia que me ha apoyado, en mi hermana que seguro que me está viendo de Polonia, se lo dedico a ella y bueno, a toda la afición que le prometí un título y aquí lo tiene. Ya sabes quién es el MVP. Me da igual lo del MVP, hemos sido campeones de la Copa del Rey, no puedo pedir más, nada más. Gracias, Rudy. las lágrimas de Rudy. Y tengo, Virtudes. sí tengo otro protagonista, tengo al rey de copas, nada más y nada menos el entrenador rey de copas, don Aito García, don Alejandro García Reneses. Enhorabuena. Muchas gracias. Tienes un semblante ahí contento, pero con una tensión, me imagino, después, unos nervios, no sé. No es para menos, yo creo que es para estar muy contento. Ganar al Tau la final de Copa, haber llegado hasta aquí, ganarla en Vitoria, con un buen baloncesto, es para estar muy contentos. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué imagen de esta copa? Con la alegría de todos el baloncesto, de todo el Juventud, de todos los socios, de todos los jugadores, de todos los directivos, de todos los técnicos. Maravilloso. Y con un equipo además, con unos jugadores, vamos, con muy, a ver si no me sale la palabra, arriesgados, no me sale la palabra. Bueno, pero ya te entiendo. Sí, yo creo que el riesgo en nuestro juego es fundamental, porque no somos un equipo, Valientes, perdona. sí, con tanta sabiduría como para estar especulando en el juego. Tenemos que hacer un juego como el que hemos hecho y, lógicamente, cuando sale bien es maravilloso. Muchas gracias por ese juego tan alegre, tan bonito, tan vistoso y tan poco especulativo que hacéis y por la copa. Muchas gracias. Pues ahí tenemos también las imágenes del subcampeón de la Copa del Rey 2008. Y este título, hay que reconocerlo, es la culminación de un trabajo de Aito, que ha ido siempre de menos a más y ha ido escalando posiciones. Fe, adelante. Pues sí, con otros dos protagonistas que sin lugar a dudas ha hecho una Copa del Rey inmensa, que tiene una sonrisa inmensa y que
que estás feliz, ¿no, Edu? Sí, la verdad que bueno, estoy contento, ¿no? Por el resultado global de la Copa, por el título y por la aportación de cada uno de los jugadores. Y bueno, y personalmente yo pues estoy contento. Me habría gustado un poco aportar más en este partido, pero no ha podido ser y en cambio otros han brillado con luz propia. Hemos visto esta temporada en esta Copa, la verdad es que tenéis un juego fresco, espectacular. Sí, yo creo que es bonito, ¿no? Está claro que es muy eficaz, pero es muy bonito y yo creo que eso a la gente pues le gusta. Y algunas palabras para Rudy. A Rudy, sinceramente, que es un genio. Yo creo que ahora mismo es el mejor jugador, ¿no? Mírale. Y ahora mismo pues se merece todo lo que quiera. Pásalo bien. Que disfrute. Tengo a un protagonista del otro equipo, a Pablo Prigioni. Se os escapó, ¿no? Esta Copa en la ciudad, en vuestra ciudad, aquí entre vuestra gente. Sí, una lástima, la verdad. Creo que hemos hecho un buen partido, creo que fuimos por muchos momentos delante del marcador. Y bueno, creo que ellos tuvieron que defender 20 minutos zona para poder ganarnos, ¿no? No tenían otra chance, creo que el equipo hizo una buena Copa y como te digo, si no hubiese sido por esa zona que la mantuvieron toda la segunda parte, creo que podíamos haber ganado el juego, ¿no? Y lo me comentabas el primer día, eso de los nervios. Hoy no se os ha visto con esa tensión tan grande por el hecho de ser los anfitriones de la Copa como otros días al principio. Hoy el equipo estaba mejor, estaba dando mejores señales, pero hemos perdido. Otro partido estábamos más nerviosos, hemos ganado. Mirá lo que tiene las cosas, ¿no? Creo que el equipo supo cómo jugar una final y bueno, tuvimos el título en la mano. Como te digo, al final jugar tanto tiempo contra zona, contra una defensa zonal, al final te termina complicando, ¿no? Una cosa es momentos y otra cosa es casi toda la segunda parte, ¿no? Muchas gracias, Pablo. A ver, chicos, estoy con Ricky, que sabéis que él no puede hablar porque es menor de edad y va a pedirle permiso al jefe de prensa para ver si puede hacer una excepción y hoy hablar con nosotros. Bueno, pues No, si la hace, pero no será puede ser. historia. No. Bueno, aquí tenemos al MVP. Merecido 32 puntos en la gran final. Rudy Fernández, primer jugador en la historia que repite MVP en la Liga ACB, en la etapa ACB, en las Copas del Rey. Lo fue en el 2004, en esa final perdida de la Peña ante el Tau. Hoy, en esa misma final repetida, Tau Peña, MVP otra vez, Rudy. Y hay que recordar que cenan aquí ahora, luego cogen el avión, llegan a... Esta noche llegan a Barcelona. Y mañana a las 5 de la tarde tendrá Festival de Colores. Festival en Badalona. A todo Badalona, a todo su público, la Copa del Rey que han conquistado. Y ahora la copa para el subcampeón, para Sergi Vidal. El público se está portando de lujo. Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso para ello por la caballerosidad y os voy a contar una cosita. Están todos los jugadores del Tau, pues os podéis imaginar su estado de ánimo, pero hay dos especialmente afectados, Moneke y Teletovic. Teletovic estaba con la cabeza agachada, prácticamente no pueden hablar. Bueno, llega el momento esperado por los ocho equipos que empezaron la Copa del Rey. El momento en el que se le entrega al campeón la Copa del Rey. En este caso la octava para este club de baloncesto, el Juventud de Badalona. No la ganaba desde 1997. Vuelve a ganar la Copa del Rey el DKV. Quinta copa para Aito García Reneses. Un abrazo de Aito García Reneses con Rudy Fernández. Rudy Fernández, 2 veces MVP de la Copa. Ahí tenemos a Ferran Laviña. Jagla, ayer estuvo muy bien en los triples. Popovic hoy también muy bien. 6 puntitos metió Popovic prácticamente seguidos. Moiso. Muy bien en el primer partido contra el Pamesa. Mira, Pera Tomás también tiene su copa. Y que tuvo también sus minutos contra precisamente también el Pamesa. Ricky. Joan no tiene palabras para decirle a Ricky. No. Barton no está en su mejor momento, pero ayuda. Fliss sigue lesionado. Lesionado. Edu, ayer partidazo, hoy intensidad. Sito Alonso. Sí, mira, es Sito, el segundo entrenador de la Peña. Y ahí Rudy. Tampoco hay palabras para Rudy. Con la gorrilla. Y Aito, tampoco para Aito.
¿Cómo contiene la creando. emoción a Ito? Ahora, bueno, ahora es más expresivo, está mostrando la copa, se la dedica a todo el público de Badalona. Todo el mundo pasa a recoger su copa, El doctor Guillén, David, el delegado, su todo. mini copa, porque ahora viene la copa, la de verdad, la que se lleva a las vitrinas del club. Qué momento más emocionante, ¿verdad? Bueno, eso yo no lo sé, Joan y tú sí, pero yo no he ganado nunca una copa. Joan, ¿sí o no? Evidentemente. Que después de todo el trabajo, de todo lo que tienes y sobre todo este equipo que... Hay vez gente más, llorando, hay componentes de la expedición del DKV Juventud que están llorando de la es que emoción. una vez más se demuestra que Aito es un hacedor de proyectos. Una vez más lo ha conseguido. Mira Ricky, está diciéndole a sus compañeros que hagan así con las manos, porque la copa se la va a entregar Eduardo Portela, el presidente de la ACB, a Rudy Fernández, que no se quita ni la bandera de la Peña, ni esa cesta. La red del baloncesto, campeón de la Copa del Rey 2008 para Rudy Fernández, campeón también el DKV Juventud, el capi de la Peña. Era Popovic. Ocho Copas del Rey. Tras Madrid y Barça, el tercer equipo que más copas ha ganado. Y cómo ha crecido este equipo desde que lo cogió Aito hasta ahora, ¿no? Han sido 5 años de progresión constante y donde jóvenes importantísimos para el baloncesto español han empezado a asomar. Bien, pues nosotros vamos a ir poniendo el punto y final a esta retransmisión. Han sido 4 intensos días. Vamos a darle las gracias. Arsenio, que la Peña me ha regalado una camiseta de campeones, la tenemos que rifar entre todo el equipo, ¿vale? Pues lo dicho, nos despedimos. Gracias a todo el equipo de Televisión Española. Lo dejamos aquí. El sábado que viene volvemos porque hay más Liga ACB. Adiós, gracias, vicario. San Miguel 0-0 felicita al campeón de la Copa del Rey.